La independencia de las colonias inglesas en Norteamérica, año 1774-1789. Preliminares. En la costa oriental atlántica de América del Norte se habían establecido 13 prósperas colonias inglesas sometidas a la legislación metropolitana. La población colonial estaba compuesta por comunidades religiosas perseguidas, políticos deportados, peones agrícolas, etc. Desde el punto de vista económico, los colonos sufrían una serie de restricciones, solo se les permitía exportar a Inglaterra. Vivían de su propia producción agrícola, industrial y pesquera, por eso se desarrolló un importante contrabando colonial. El Parlamento inglés decidió que los colonos mantuvieran, con impuestos, un importante ejército en la colonia. Los más graves impuestos fueron, al azúcar, papel, periódico, plomo, timbre o estampilla. Los colonos se opusieron tenazmente a los nuevos gravámenes. Las 13 colonias: Virginia, Massachusetts, Maryland, Delaware, New York, New Jersey, New Hampshire, Connecticut, Pensilvania, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Rhode Island, Georgia. Hechos importantes. Año 1765. Delegados de 9 colonias aprueban una declaración de derechos. Los americanos son súbditos ingleses. Es un derecho del súbdito no pagar impuestos en cuya creación no haya participado. Que el Parlamento inglés no puede imponerles impuestos. Que los americanos no estaban representados en el Parlamento inglés. Año 1767. El Parlamento no toma en cuenta la Declaración de Derechos, e impone nuevos gravámenes. Año 1773. En el puerto de Boston un cargamento de té es arrojado al mar. La corona inglesa inicia una gran represión colonial. Año 1774. Primer Congreso de Filadelfia. Asistieron como delegados de las colonias John y Samuel Adams, George Washington, John Hay, etc. Reconocieron a Jorge III como máxima autoridad, pero cerraron el comercio con Inglaterra. Año 1775. Abril, colonos milicianos vencen al ejército inglés en Lexington. Después de la victoria se reúne el Segundo Congreso de Filadelfia, o Segundo Congreso Continental. Participaron, los Adams, Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y Robert Morris, partidarios de la independencia. Washington es nombrado general en jefe del ejército norteamericano. Liberó Boston. Año 1776. Tercer Congreso de Filadelfia. El Tercer Congreso de Filadelfia aprueba la Declaración de la Independencia, redactada por Thomas Jefferson, Adams, Benjamin Franklin, el 4 de julio de 1776. Año 1777. George Washington logra el triunfo de Saratoga sobre los ingleses. Esta victoria decidió que Francia apoya la independencia norteamericana. Intervino el Marqués Lafayette. La guerra continuó. Año 1781. George Washington, con ayuda francesa, logra la victoria de Yorktown. Año 1783. En París se firma la Paz de Versalles. Francia recupera Saint-Pierre y Miquelon en América, y Senegal en África. España readquiere a la Florida en América, y Menorca en las Baleares. Estados Unidos escoge, en un principio la Organización Política Confederada, año 1783 a 1787, pero se iniciaron una serie de enfrentamientos entre los estados. Año 1787. Delegados de los estados se reúnen en la Convención Constitucional de Filadelfia.
La Constitución de 1787 organiza el nuevo país como un Estado federal. Gobierno federado, defensa, relaciones exteriores, comercio exterior y correos. Estados, caminos, educación, policía, leyes, cada estado. Año 1787. Hay 3 poderes. Ejecutivo, el presidente, periodo de 4 años, con sus secretarios de estados, ministros. Legislativo, Congreso con 2 cámaras, senadores y diputados. Judicial, Corte Suprema. Se han dado 26 enmiendas a la Constitución. El primer presidente fue George Washington, elegido el 30 de abril de 1789. Hecho por Juanjo XIV.